Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por asistir hoy a esta novena tertulia Samaria de este año 2023. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Un fuerte abrazo, porque ellos siempre están pendientes desde la distancia, pues de todas estas tertulias. Bueno, y hoy tenemos como título de la tertulia Cuarto Centenario de la Fundación de Santa Marta, 1925, anhelos y frustraciones en la búsqueda de la modernidad para Santa Marta y el Magdalena. Y tenemos como invitado hoy como conferencista al doctor Wilfredo Padilla. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya todos conocen al doctor Wilfredo, ha estado ya en varias veces ya con nosotros como conferencista de la tertulia. Y nos acompaña nuestro moderador, el doctor Edgar Rey Sinen. Doctor, bienvenido. Adelante. Gracias, Omar. Bienvenidos a todas y a todos. Sabemos que hoy es un día que tiene, yo le decía a Omar que el 31, pero Cajamar no da el martes, 31 del día de Halloween. Entonces, estamos haciendo la conferencia para no perder la continuidad de que tenemos nosotros el compromiso con todos ustedes de hacer la conferencia el último martes de cada mes. Esto ya se ha institucionalizado. Es como el libro. El libro ya es un referente hoy a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Entonces, varias cosas antes de comenzar y darle la palabra a Wilfredo. En primer lugar, feliz, sin duda alguna, porque en la universidad se está desarrollando un evento importante. Eso nos parece que ambienta la ciudad alrededor de un tema que parecía que antes no era posible. Ojalá alguno de ustedes o un rico de Santa Marta se anime a poner una buena librería en la ciudad. Carecemos de una buena librería. La Panamericana, pues, vende 3 o 4 libros de Santa Marta, los que de la universidad, porque ellos no venden, eso tienen que crear un código a nivel nacional y ellos no tienen eso. Entonces no tenemos una librería. Yo estuve, como saben, estoy yendo mucho a Montería y en estos días compré libros en Montería, increíble. En una librería que se llama Libro Tinto, en un barrio 6x6 la librería, pero tiene un mundo de libros, ¿cierto? Y libros, no libritos, no libros. Es más, conseguir los libros, tienen los libros de la universidad porque se los distribuye Siglo. Siglo del Hombre, que se llamaba antes, ahora se llama Siglo. Entonces, eso quiere decir que hay un ambiente que seguramente si alguien visionario, no para volverse rico, porque posiblemente no se vaya a volver rico, pero sí de mantener un espacio agradable para la cultura en la ciudad. Las librerías que existen todavía son muy menores y creo que la ciudad merece una librería, ¿verdad? Bueno, esa feria del libro los invito a que la visiten de verdad. Mañana ya llegó el libro. Este es el tomo número 7 de esta colección que nos proponemos tener 10 libros para el año 2025. Este es el 7. El 8 está, como dirían las abuelas, a punta de coca, ¿cómo se llama? No, ya está listo. Le hace falta que si decidimos poner esa portada que tiene aquí Wilfredo, ya está listo. Digamos ya, por ejemplo, en ese libro aparece Laura, que está aquí, que nos acompaña, aparece Wilfredo, estoy yo, está la profesora Juliet, que habló del banano, etcétera. Entonces, eso nos alegra mucho porque imagínense ustedes esto de sacar 7 libros sobre la historia de Santa Marta y el 8 está ya listo, debe quedar listo el 30 de noviembre. Creo que no lo alcanzamos a lanzar sino en enero, ¿no, Omar? El primer lanzamiento que se va a hacer del año entrante es el tomo 8 y logramos sacar 2 tomos este año, el tomo 7 y el tomo 8.
Y el tomo 9 se saca el año entrante y ya para el 25 ya tenemos los 10 tomos completos. Nos falta una conferencia que va a ser el profesor Joaquín Viloria, que todos conocen, que es la de noviembre, y luego las 10 conferencias del año entrante. Esperamos tener de verdad los 10 tomos y eso va a ser un ejemplo de lo que puede hacer una institución como Cajamarca. Y que eso, ojalá lo editen, hagan una segunda edición y se pueda entregar a todas las escuelas de Santa Marta y del Magdalena, ¿verdad? Esa colección en un paquete, ¿cierto? Reeditadas y todo, de pronto hasta con mejor papel, no sé, más fino, qué sé yo, pero con colores, qué sé yo, porque sería importante. Pero bueno, 10 tomos. Mañana a las 9 de la mañana vamos a presentar este tomo y el tomo 6 en la Feria del Libro de la Universidad del Magdalena, que se llama en la Playa Grande. ¿Sí? ¿Playa Grande o Playa Blanca? Playa Grande, en el aula A de Playa Grande, el auditorio A de Playa Grande, vamos a estar presentando. Va a estar Wilfredo, van a estar otros compañeros del libro. Por otro lado, la conferencia de hoy. Qué bueno que vino Carlos, que está trabajando en el centro, ¿no, Carlos? Esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, escuché un candidato a la alcaldía hablando de algunos temas de la historia del centro en el tema de la Quinta Avenida. Los ingenieros, donde no sé de eso, etc. Y a esa misma hora, o después de la entrevista que le hicieron a ese señor, no recuerdo el nombre, 200.000 votos, 3.000, no sé cuánto sacó, entrevistaron a Wilfredo en Voces, la emisora de la curia, de la diócesis, que dirige un noticiero que dirige Loli Cormane, una periodista gran amiga que es de allá de Plato, hermana de aquel periodista famoso Oscar Cormane que murió. Y Loli le hacía una pregunta a Wilfredo, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y Wilfredo explicaba por qué anhelos y por qué frustraciones. Y decía, es que hace 100 años habían unos anhelos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuáles son los anhelos de hoy? Si no tenemos un plan para los 500 años. Por lo menos hace 100 años, los intelectuales del momento, que me imagino eran los señores Echeverría, que eran los verdaderos periodistas, por eso la portada tiene un homenaje a los periódicos que salían en Santa Marta y un periódico que salió en Valledupar que se llama La Voz del Cesar, Ecos del Cesar. Y mire que en el medio está el periódico El Estado, una joya del periodismo nacional, ni siquiera regional. Entonces, esto para mostrarle la importancia de lo que queremos hacer. Entonces, Wilfredo explicaba eso. Nosotros fuimos testigos de los 450 años, no de los 400. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esas frustraciones? ¿Cuáles fueron esos anhelos de hacer de una ciudad moderna? A uno le pregunta a la gente, oye, ¿por qué Santa Marta se ha retrasado tanto? Si fue la primera ciudad, ¿por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tiene un acueducto? ¿Por qué no tiene un alcantarillado? Etcétera. Entonces, creo yo que enhorabuena, como dicen los españoles, creo que es como un modismo de los españoles, una muletilla. Enhorabuena, Wilfredo nos ha preparado esta conferencia que, aunado a la conferencia que dio en marzo la doctora Clara Zúñiga, vamos a encontrar correlaciones alrededor de la ciudad de comienzo del siglo XX. Entonces, fíjense ustedes, Clara también nos hablaba de ese sueño que tenían sus papás, sus abuelos, de una ciudad moderna, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo le explicaba a alguien, me decía, bueno, ¿y por qué esa calle 15 se llama La Sequía? Y claro, si una persona está haciendo una excavación por ahí y le dicen eso, ¿verdad? No sabe que eso por ahí había una sequía de agua, que la hizo Atigarraga, que no estoy mal, un brazo del río.
y que la segunda tenía también el río, también le decíamos la segunda, etcétera. Entonces, pero yo creo que Wilfredo lo va a decir mucho mejor. Wilfredo es licenciado en Sociales de la Universidad del Magdalena, magíster en Historia de la Universidad del Atlántico, tiene estudios en esto de archivística, en museos, etcétera, maneja perfectamente el archivo, bueno, lo manejaba yo no sé, ese desorden ahí, quién sabe qué quedará, y es profesor de nuestro nuevo programa de Historia y Patrimonio, el único que hay en Colombia que se llama así, Historia y Patrimonio. Wilfredo, Laura es profesora, Gustavo forma parte de los egresados que vamos a tener próximamente. No está graduado todavía, ¿no? Estás en eso. Entonces, de eso que está haciendo la universidad por la reconstrucción de la historia. Wilfredo, todo tuyo. Gracias, Edgar. Buenas noches a todos. Eh, Doy las gracias a Cajamat y a Edgar por la invitación nuevamente a este espacio. Eh, Me he metido en camisa de once varas porque yo no suelo trabajar celebraciones de ningún tipo, pero en este caso, el cuarto centenario es una celebración que tiene que ver con algo que he venido trabajando y es la parte urbanística. Entender la ciudad, empezar a dialogar con la ciudad, de cómo se fue desarrollando. Entender la ciudad, eh, cómo se ha ido desarrollando, ¿verdad? Y por qué ese atraso que siempre nos ha caracterizado. Entonces, en la pasada conferencia estuve hablando sobre principios del siglo XX en Santa Marta y esa etapa urbanística. De alguna manera voy a tener que tocar a algunas cosas para poder utilizarla como contexto del cuarto centenario de la Fundación de Santa Marta. También se me ocurrió trabajar este tema porque, bueno, en la pasada conferencia tuve que revisar fuentes bibliográficas y tuve que revisar fuentes primarias en el Archivo Histórico del Magdalena y revisé muchos tomos del periódico El Estado, revisé ordenanzas, revisé gacetas departamentales, decretos y bueno, y me topé el tema. Y además porque estamos a punto de celebrar 500 años. Entonces me dio la curiosidad y quise meterme en los documentos a ver cómo hace 100 años la ciudadanía samaria había pensado y cómo los académicos, cómo el Estado mismo había pensado cómo celebrar un centenario más. ¿Qué tan importante fue para ellos la celebración de un centenario más, teniendo en cuenta el presente, donde claramente hay un cuestionamiento allí, donde no estamos preparándonos para celebrar un nuevo centenario? No vemos nada previsto para ello, no hay una planificación. Entonces, eso me motivó porque realmente los temas que he venido trabajando para escritura de artículos y capítulos, hasta antes de hacer parte de la tertulia Samaria, no era siglo XX. A mí me llama mucho la atención, como a la mayoría de los historiadores samarios, la colonia. Y entonces he trabajado eh, indios, pueblos de indios, he trabajado temas de esclavitud, que la verdad me llaman más la atención. Pero el hecho de que Cajamat y Edgar hayan diseñado la tertulia Samaria pasando por los diferentes siglos, también fue una oportunidad para los historiadores locales de pensar no solamente en la historia en la que nos sentimos cómodos escribiendo, sino pensar en todos los momentos históricos, cómo abordarlos y cómo ofrecer nuevas perspectivas de ese pasado, ¿verdad? Porque igual a nosotros nos forman como historiadores y podemos abordar cualquier tema, que uno se acomoda. Edgar se ha acomodado con las fiestas por mucho tiempo y ahí está con su tema de fiesta y se ha vuelto un experto, un especialista en el tema. Y a veces eso también se requiere, ¿no? Que cada quien vaya tomando temas en los cuales desarrolla una experticia y ahí se siente mucho más cómodo. Pero bueno, agradezco la oportunidad de Cajamá y Edgar para tratar el tema del cuarto centenario de la Fundación de Santa Marta. Este tema me lleva a las preguntas: ¿qué celebrar? ¿Cómo celebrarlo? Sí, ¿qué celebrar?
realmente se celebra el centenario pensando en que han pasado 100 años o cuántos años han pasado desde la fundación de la ciudad. En este caso, el cuarto centenario, sí, obviamente nos dice, son 400 años de historia. Pero ¿qué estaba pensando los samarios de esa época frente a cómo veían la ciudad y cómo veían su pasado desde su punto de vista? Y eso nos ha llevado a una serie de elementos que han demostrado que hacia las proximidades de la celebración de los 400 años que se celebrarían en 1925, el samario de la época, si bien es cierto, tenía un respeto por, por lo fundacional, había un respeto por la figura de don Rodrigo de Bastidas, también es cierto que para ese momento ni siquiera existía un monumento decente de él. No había un monumento de Bastidas. El que tenemos hoy día, ¿verdad? Lo heredamos precisamente de esa iniciativa de la celebración de los 400 años de Santa Marta. Pero ya vamos a ver un poco más adelante que ni siquiera llegó a tiempo para la celebración. Entonces, siguiendo esta pregunta de qué celebrar, a mí se me ocurre pues pensar en el acto fundacional, en la figura de Bastidas. Para ese momento se sintió la necesidad de un monumento. Inicialmente ni siquiera un monumento de cuerpo entero, se pensó en un busto y las primeras actos administrativos en miras a tener un monumento fue con las especificaciones de que fuera un busto. Con el paso del tiempo y algunas relaciones que tenía Eduardo P. Bermúdez con el entonces cónsul en España, de Colombia en España, Ernesto Restrepo Tirado, surgen ya una nueva iniciativa, no solamente de mejorar la propuesta de un busto, sino de mandar a hacer un monumento en bronce de cuerpo entero, y además también le surge la idea a este historiador, que también es historiador, de escribir su célebre trabajo de Historia de la provincia de Santa Marta, que hasta ahora es un trabajo insuperable. Entonces, hay para tener en cuenta ese proceso que iré empleando un poquito más, los 400 años de existencia, ¿verdad? Pensarse hasta ese momento por qué la ciudad está como está. Hay un atraso. ¿Por qué fue el atraso? Es el momento, al cumplir un centenario más, de planificar, de repensarse y de regalarle a la posteridad algo nuevo. Son los cuestionamientos que no solamente me hice yo, sino que se hicieron, encontré que se hicieron la élite de ese momento y que empezaron a visionar un cambio de ciudad. También ahí encontré un cambio de pensamiento en torno al legado español, a esa hispanidad. La ciudad que nos llega a principios del siglo XX está lejos de haber sido una ciudad colonial que llega al siglo XX. Y eso hay que tenerlo claro allí. Y por eso tratar de entender al Samario de la época que pretendía modernizar su ciudad. Y modernizar la ciudad era cambiar también los estilos arquitectónicos. Y en ese momento, la posibilidad, a través de un puerto con un movimiento bastante activo, gracias a la explotación del banano como monocultivo, su exportación, había generado un flujo interesante de extranjeros hacia Santa Marta, pero también de samarios hacia el extranjero. Y entonces ellos empezaron a ver ciudades, ¿verdad? Verdaderas ciudades, con estructura, con infraestructura, y empezaron a soñar también con tener eso en Santa Marta. Pero la ciudad que heredamos en 1900 no fue la ciudad colonial. Esa ciudad que heredamos en 1900 fue una ciudad que había pasado por una cantidad de procesos de destrucción y reconstrucción. Durante el siglo XVI, XVII, XVIII, la ciudad fue destruida muchas veces por corsarios, por piratas. Fue saqueada y quemada también por ellos, pero también fue quemada
por los indios, de hecho por los indios Mamatoco, también fue quemada por los negros de los palenques que estaban ubicados en la zona de Huachaca. Entonces, ahí tenemos una cantidad de fenómenos que se sumaron también a fenómenos naturales como las crecidas del río Manzanares. Hoy día, cuando uno les habla de pronto de que el río Manzanares destruyó varias veces la ciudad, la gente dice, pero bueno, la desembocadura está bastante distante, ¿cómo fue que pudo haber hecho eso? No, lo que pasa es que durante todo el proceso colonial e inicios incluso del siglo XIX, un poderoso brazo del río Manzanares se desprendía y atravesaba toda la bahía nuestra y desembocaba justo aquí en el puerto. Entonces, ese brazo se crecía obviamente paralelo con el lecho del río y era lo que inundaba. Y la ciudad varias veces quedó totalmente destruida. Los samarios quedaron una mano adelante y otra atrás porque sus muebles y todo quedó en el mar. Entonces, son procesos de construcción y reconstrucción. Ahora, si nos vamos al urbanístico y entendemos que esta ciudad duró mucho tiempo con edificaciones construidas con barro, entendemos entonces que el río Manzanares pues no solamente sacaba los enseres, sino que destruía las viviendas. O sea, son casas de bareque o de tapia pisada, mejor tapia pisada, en donde obviamente el barro se hidrata y se caen las casas. Y tenemos testimonios de cuántas casas tumbaron esas crecidas o avenidas del río Manzanares. Y en este transcurrir tenemos que llegar a un hecho todavía mucho más de cuidado y es el terremoto de 1834, que ese sí terminó de arruinar totalmente la ciudad. Las casas de los ricos, igual que las casas de los pobres, la gente tuvo que salir y hacer cambuches en la zona norte, lo que hoy es Pescadito, Barrio Norte, o La Herrera, todo ese sector que no estaba poblado para ese entonces, fue utilizado para hacer cambuches. La calle del Pozo, algunos tercos se quedaron allí y reconstruyeron sus viviendas todavía con las réplicas. En fin, eso acabó con la fisonomía de lo colonial, de la arquitectura colonial, dejándonos lo que hoy tenemos, que todavía está aquí, que son apenas vestigios de esa arquitectura, el claustro San Juan Nepomuceno, la catedral, la San Francisco, la capilla de San Juan de Dios, algunas casas como las casas de los Alzamora, la casa Alzamora, la casa donde funciona el Museo del Oro, la que es la casa de la aduana, en fin, y otras casas también podemos mencionarlas allí. Algunas otras al ojo, al ojo elemental nuestro aparentan ser coloniales, pero fueron construidas en el siglo XIX, ¿verdad? Porque en el siglo XIX también se recrearon las mismas técnicas constructivas de la época colonial. Entonces, hoy día tenemos que ser muy expertos en ese cuento para saber cuáles son del siglo XVIII y cuáles son del siglo XIX, o sea, que correspondan a la colonia o que correspondan a la época de la República. 1834. 1834. Ahora, al despuntar el siglo XX, Santa Marta tenía unas condiciones todavía que no la hacían muy agradable al ojo del extranjero. Estaba afectado por zonas pantanosas. El mismo sector que acabo de mencionar, donde se refugiaron los samarios, era una de esas zonas pantanosas. Allí estaba una salina. Fue explotada por los indios Matuna antes de la llegada de Bastidas y después de la llegada de Bastidas siguió siendo explotada por los mismos indios, pero ya para rendirles rentas a la corona española. Entonces, esa era una zona salitrosa, eh, podrida. O sea, eso generaba unos miasmas, unos ambientes difíciles. La ciudad transmitía una imagen de pobreza para el visitante, lo dejaron consignados en sus textos. Resultaba poco agradable visitar, el visitante extranjero no encontró monumentos destacables, no los había, no encontró espacios de embellecimiento urbano. La ciudad intentaba alejarse pues de ese pasado urbano colonial y acercarse a una nueva condición de modernismo entre comillas. Para ellos modernismo era empezar a reedificar la ciudad bajo estilos arquitectónicos neoclásicos, pues una moda traída de Francia. El sector que inicialmente le llamó la atención a los samarios para transformar fue la playa. La ciudad en la colonia había estado a espaldas a la playa.
la playa no era nada, solo arenales, porque nuestra plaza principal era una plaza cerrada. Estaba cerrada por el edificio de infantería que databa de finales del siglo XVIII y antes ya había uno anterior allí, la Casa de Gobernadores, en el mismo sitio. Era una plaza interna, o sea, lo que hoy llamamos Parque de Bolívar no tenía vista al mar. Y no tenía vista al mar porque realmente teníamos miedo de lo que venía del mar, que era el enemigo que venía del mar. Entonces teníamos una plaza de armas interna, cerrada, fortificada, o era la intención. Pero ya el batallón, claro que sí. Pero ya a principios del siglo XX no tenemos el problema de la piratería y sí tenemos una situación de llegada de extranjeros que están acostumbrados a ciudades mucho más hermosas que la nuestra y entonces nos preocupamos por ofrecerle mejores condiciones al que llega, pero también al que vive aquí. Y entonces de las primeras obras que se hacen es los baños de mar. La gente se preocupó por tener un espacio donde pudieran bañarse, donde pudieran vestirse y sobre las ruinas del antiguo fuerte de San Vicente, que, que hacia 1925 será visto como el sitio oportuno para erigir la estatua de Bastidas, pues inicialmente lo que estuvo allí fueron los baños de mar que estuvieron en varios momentos, desde 1907 hasta varias remodelaciones, hasta que tenemos finalmente una imagen que sale un poco de la cronología que yo abarco aquí, que es, digamos, el balneario hermoso ese Art Deco que conocemos por fotografías, y que no lo manejo aquí porque obviamente se sale de la cronología de 1925, que es el cuarto centenario, pero que se da hacia 1930. Obviamente que continúan con ese proceso de embellecimiento de la bahía y lo otro que va a surgir es el camellón, que inicialmente se va a llamar Camellón Barros por el gobernador Luis Barros, pero también Paseo Bastidas o Camellón Nuevo, porque se dieron en dos momentos diferentes. 1908 el primer tramo del camellón que va desde este sector donde estamos nosotros hacia la 14 y el otro tramo de la calle 14 hasta la 22, pero inicialmente no encajaban los dos, tenía como una forma de rayo, más que todo. Esos intentos por recuperar esos espacios. También hay unos intentos por intervenir el Parque de Bolívar, que aún sigue cerrado con el cuartel de infantería, pero ya hay arbolización, ya hay unos actos de embellecimiento allí. Obviamente también hay intervenciones en el puerto. Ya tenemos la presencia de la gran flota blanca aquí y estos barcos de gran calado requieren que se haga unos trabajos allí para que puedan llegar hasta donde tienen que llegar para ser cargados con el banano. Entonces se hicieron unas inversiones importantes allí. Todo esto está generando, eh, mis amigos, toda una serie de inquietudes por cambiar la ciudad. Y estos son actos que se fueron haciendo de poquito en poquito, ¿verdad? Pero cuando se aproxima el cuarto centenario, esa idea va creciendo más. La ciudad, por ejemplo, seguía manteniendo una caja de agua que heredaba de la época colonial. Imagínense, traído el agua a través de unos caños, y Edgar ahorita mencionó la sequía, que fue lo primero que tuvo agua hacia una pilastra que había, que no es la que tenemos allí en mármol. Y luego eso se fue ampliando un poquito a las siguientes calles del centro, pero todavía no había un servicio de agua potable necesario para la ciudad, y esa también era otra de las necesidades. Las calles eran polvorientas. También se quejaban los extranjeros de que en época de fin de año y de comienzo de año, pues no se podía deambular por las calles por el polvo, la arenilla, era una cosa tremenda. Entonces esa ciudad anhela tener estos cambios. Surgen personajes interesantes para la historia de Santa Marta como Luis Aurelio Echeverría. Luis Aurelio Echeverría se convirtió en un mecenas pues de esto del cuarto centenario y hizo unos grandes esfuerzos desde el periódico El Estado y luego desde su condición en el Congreso, ¿verdad? Para impulsar la ley 55 de 1923 que pretendía crear las bases jurídicas, legales y sobre todo del fisco financieras, porque para celebrar hay que tener recursos. Y este hombre tenía claro precisamente cómo se podía celebrar 400 años de historia y que había que asegurar recursos
y que eso tenía que ser una disposición nacional, aunque esa disposición nacional luego se revirtiera en disposiciones a través de la Asamblea para crear ordenanzas que garantizaran los recursos. Él hizo ese gran empeño y surgió la Ley 55 de 1923 como el punto de partida para que se dieran unas ordenanzas y unas disposiciones y captar los recursos necesarios para transformar la ciudad. Y aquí tenemos comentarios como este. El representante doctor Anselmo Gaitán presentó a la Cámara una proposición para pedirle al gobierno el cumplimiento de la Ley 55. O sea, esto no fue fácil. Esto no fue fácil y hubo grandes debates allí. Pero ¿por qué no fue fácil? Porque el país se negaría a darle una gran celebración a Santa Marta de 400 años. Hubo gente e instituciones que no les interesaba esto. El gran enemigo de la celebración de los 400 años de Santa Marta fue la United Fruit Company, porque el esquema de recursos que se planteó estaba obviamente, estamos viviendo una etapa que se ha designado en la historia nuestra como bonanza bananera. O sea, los recursos estaban concentrados en el banano. Entonces, obviamente, se pensó en que los recursos para transformar la ciudad deberían provenir del banano. Y entonces grabar a través del banano, grabar las tierras productoras de banano, y luego se pensó en grabar el producto mismo, pero aquí sale la United Fruit Company haciendo uso de su gran influencia nacional, comprando conciencias, echó para atrás todas estas iniciativas. Incluso muchas de las familias, incluido el gobernador de la época, tenía negocio bananero. Las familias importantes, todas estaban dedicadas al banano. Entonces, el mismo gobernador en primera instancia no vio como con buenos ojos el hecho de que se grabara el negocio del banano, porque obviamente lo afectaban a ellos también. ¿Cómo celebrarlo? Bueno, a partir de esto que estoy diciendo de la ley 55, también pensaron en que la United Fruit Company había logrado que no se le cobrara impuesto por 20 años y eso, la ley 6 de 1909, ya iba a entrar en expiración, ya se iba a acabar. Entonces esta gente dijeron aquí, bueno, esta es la oportunidad, vamos a grabar a la United Fruit Company con las tierras productoras de banano, con un porcentaje, ¿verdad? Al catastro. Pero esto generó que se diera una ordenanza que posibilitara esto y por supuesto la Yunay salió otra vez a enfrentar la situación, haciéndose apoyar por los bananeros pequeños que también obviamente salían afectados, llevaron esto a los estrados judiciales y echaron todo para atrás. Una verdadera lástima todo este proceso. Ahí tenemos la ordenanza 49 de 1925, era la que le iba a dar el dinero definitivamente al cuarto centenario. Por eso he llamado a esto los anhelos. Ahí se generaron unos anhelos de mejoras públicas que en términos generales encaminadas hacia la vivienda, higiene, educación. Ya diré mucho más detalles de esto según el tiempo me lo permita. El gobernador Nicolás Dávila inicialmente fue también un contradictor de esta misma disposición. Se había planeado que toda la recolecta de estos dineros se les diera a la persona o a la entidad que tuviera la capacidad financiera para manejar esto. Surge Francisco de Dávila, que tenía una trayectoria como agente arrendatario de la renta de licores, la había tenido por 9 años y él fue el que se ganó la licitación. Pero realmente él nunca pudo hacer uso de ese contrato que firmó, de hecho lo firmó, pero lo echaron para atrás totalmente. Declararon inexequible esta ordenanza en un tribunal contencioso administrativo de Cartagena, obviamente por gestión de la United Fruit Company y de los bananeros. Aquí tenemos una imagen de la ordenanza. Ahora, ¿qué se anhelaba para ese momento? Abastecimiento de agua y acueducto para Santa Marta. ¿Todavía no anhelamos lo mismo? Pavimentación de Santa Marta. ¿Todavía no anhelamos eso? Pozos sépticos para las casas. En ese momento no se hablaba de alcantarillado,
¿verdad? Sino que se hablaba de pozos sépticos para las casas. Un malecón a la orilla del mar, modernización del Hospital de Caridad, canalización de la vía fluvial de Ciénaga al río Magdalena, porque obviamente eso hacía parte de toda la movilidad para comercio, claro, Caño Clarín. Defensa de Ciénaga contra las invasiones del mar. Obviamente la erosión costera, ya estamos viendo que hay trabajos hoy día que se han tenido que hacer para ese tema. Arreglo de las principales calles de Ciénaga. Ojo, no solamente aquí estaba la suerte de Santa Marta, sino estaba la suerte del departamento. Ciénaga, una de las ciudades más importantes después de Santa Marta, también estaba incluida allí. Carretera hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Carretera para automóviles entre Santa Marta y Ciénaga. Caminos de herradura entre Fundación y Plato, con todos sus puentes. Carretera Fundación Valledupar. Canales de irrigación de los ríos Jaracataca y Fundación. Acueducto de Riohacha. Obras municipales en Pueblo Viejo, consistentes en iglesia, casa consistorial, cementerio, oficinas públicas de los corregimientos y escuelas. En ese momento también se había pensado obviamente en educación. No se había pensado simplemente en transformar lo urbano en Santa Marta. Se había pensado en educación y ya se habían dado pasos interesantes con el Liceo Celedón en 1905, con la construcción del edificio del Liceo Celedón para 1912, con lo que hoy llamamos el Colegio de la Industrial también para la misma época, y se aspiraba a mucho más. Realmente Santa Marta quería convertir el cuarto centenario, la celebración del cuarto centenario, en la oportunidad de oro para modernizar a Santa Marta y ponerla a la altura de las ciudades europeas o norteamericanas. Y pudo haberse logrado. Pudo haberse logrado si no hubiese primado la mezquindad de la empresa de la United Fruit Company, que manejaba el ferrocarril, que manejaba el puerto, y que tenía monopolizado todo el sector productivo de tierras productivas en la vertiente occidental de la Sierra Nevada, la más próspera de todas, con todos los ríos que creaban una zona fértil y que concentró en un solo cultivo, que fue el banano. Imagínense. Y por eso no se pudieron cumplir los anhelos del cuarto centenario. Hoy día creo que estamos a punto de vivir una situación parecida. Yo no veo los recursos o el plan maestro para la celebración de los 500 años de Santa Marta. ¿Cuáles obras estamos pensando? Todavía estamos esperando el acueducto para Santa Marta. Todavía estamos esperando. Han pasado, mis estimados amigos, 500 años y todavía no tenemos un acueducto para la ciudad. El acueducto que tenemos hoy día es de 1930. Por eso no lo menciono aquí, porque es posterior a esto. 1930 es ese acueducto y no se hizo para la capacidad de personas que tenemos hoy día en Santa Marta. Ahora, no es por ausencia de fuentes de agua, las tenemos. No hay que pensar en traer el agua del río Magdalena, de la cloaca del país, para beber excremento. Tenemos otros ríos. Entonces, no quiero cansarlos más, quiero dejarlos allí con estas inquietudes más, quiero convertir esto más en lo que es en el conversatorio y que seguramente lo que he planteado aquí seguramente va a surgir algunas inquietudes para que las podamos conversar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Wilfredo. Muy práctico, una media hora bien aprovechada, con mucha información, bastante información, que seguramente pues ya en el artículo escrito desarrollará por lo menos 40 páginas, porque realmente cuando uno piensa en esos anhelos y cuando uno piensa lo que pudo ser y no fue, cuando uno piensa en eso que ha tenido Santa Marta, ha habido, yo no sé si en todas las sociedades, creo que en todas las sociedades siempre hay unos obstáculos que impiden que se puedan desarrollar algunas obras de lo que llamamos desarrollo, de progreso en una sociedad, en una ciudad.
Digo esto porque sinceramente cuando, vamos a poner un caso en el siglo XVIII, cuando se iba a construir la catedral, se toma la decisión en 1752, después de un gran terremoto. Hubo como 10 terremotos entre 1750, 51 y el 1 de enero del 52, creo que fue un terremoto grandísimo que acabó con toda esta parte, la catedral vieja que quedaba aquí, por ahí por donde está el Banco de la República. Es cuando el Felipe VI dice, mire, ya no más, Felipe VI no, Fernando VI, no más, no reconstruyan esa catedral. Hagan una nueva catedral, y dice gobernador y obispo, pónganse de acuerdo y busquen un sitio. Yo eso lo explico en el libro Fiestas, Fastos, y se ponen de acuerdo, y es donde está la catedral hoy. La primera piedra la pusieron el 8 de diciembre de 1766 por por un gobernador interino. Les cuento esto porque demoraron 30 años haciendo la catedral. ¿Y cuál fue la demora? Había plata, porque Carlos III, Carlos IV, todos le dieron plata. Era el impuesto del aguardiente. Toda sociedad consume buen aguardiente. Eso siempre hay plata. Pero ¿cuál era la pelea? Porque habían algunos, inclusive en Santa Marta, que creían que esa catedral era muy grande para la ciudad. Porque aquí habían 150 habitantes. Eso se peleó el virrey decía que no. Iban a consultar a España y allá decían, se haga la catedral. Los cartageneros decían, ¿pero para qué? Traslademos la mitra para acá. Fíjense ustedes, aquí mismo había una contradicción al interior de la sociedad samaria, de si hacíamos catedral o no. Luego yo oyendo ahorita aquí a, a Wilfredo, digo, carajo, eso que dicen, la historia se repite, no es una simple frase en el vacío, ¿verdad? Es que pareciera que estamos signados, no sé si esa palabra está bien utilizada ahí, signados por un San Benito, de que encontramos inclusive al interior nuestro esos obstáculos, ¿verdad? Indudablemente la United Fruit Company no le convenía, porque ponerle así si fuera un centavo de dólar a cada caja o a cada racimo, bueno, en ese entonces no habían cajas, eran racimos, a cada racimo no dejaba de ser una suma despreciable, ¿cierto? Eso me lleva a la reflexión de cómo no se cerró la sociedad samaria a defender la ciudad como tal, sino a defender sus propios intereses. Es decir, con todo las disculpas a los amigos tradicionales que generaron, sí, riqueza, qué sé yo, pero había que salir a defender la ciudad. Y fíjense ustedes una cosa, aquí está un elemento clave. ¿Quién nos podría ayudar a solucionar un problema? El agua, por ejemplo. El banano. Si será la economía del país. No. Seguramente si eso hubiera sucedido en otra ciudad del país, hubieran salido, como decimos, en fila india a defender. En fila india a defender. Pero no. Claro, si el gobernador es socio de Bananera, pues hasta ahí llega el cuento. Así es sencillo, me da pena. Esa es una reflexión que hago porque pareciera ser que nuestra historia se fuera repitiendo. Y miren ustedes una cosa tan importante. El listado de anhelos que no se cumplieron quedaron convertidas en frustración. Esto me lleva, Wilfredo, a una pregunta que hay que comenzar a hacerse. Y que estaba pensando en la
celebración de los 450 años. ¿Cuáles fueron los anhelos de ese momento? 50 años después. Yo decía hace 5 años, o 4, cuando comenzó a hablarse de los 500 años, que comenzamos esta tertulia pensando en los 500 años. Fue el primer evento que comenzó a pensarse en los 500 años, fue la tertulia. Tener 10 tomos para los 500 años, que así como vamos, los vamos a tener. ¿Verdad? ¿Y qué decíamos en ese momento? Que debíamos prepararnos y que debíamos superar a lo de los 450 años. Que debíamos superar a los 450 años. Están llamando de Ribache. Los 450 años, los 400, dile a Freddy que estamos en la, es Freddy que viene mañana posiblemente. Sí. Los 450 años hubo un encuentro de historiadores y de antropólogos. Y hay un libro. Y sesionó aquí en Santa Marta la academia. Y yo le decía, y yo dije, ojalá superemos lo que pasó en 1975. Ojalá. Pero así como vamos, parece ser que no lo vamos a superar. Vinieron como 5 presidentes. Y eso fue importante. Sí, exactamente. Ya te doy la palabra, Raúl. Entonces, fíjense ustedes con esto que nos ha planteado ahorita Wilfredo, con estos comentarios que estoy haciendo, y que hoy, ¿cierto? Hay un reto, y a mí me entristece dentro de esos obstáculos, ¿cierto? Desafortunadamente, hacíamos un conversatorio el viernes pasado o antepasado, Carlos estuvo allá en el Club Santa Marta. La Academia de Historia no se puede ver con el gobernador, o el gobernador no se puede ver con la Academia de Historia. Entonces, la comisión de los 500 años, el secretario técnico, nos guste o no, es el presidente de la Academia de Historia. ¿Cierto? Entonces, ese señor es el que tiene la potestad ¿cómo se llama? De convocar la reunión. Es que no es un capricho del señor. La ley, la hicieron mal, ya ese es otro problema. Pero aproveche que la ley está hecha. Ya Cartagena creo que comenzó a recibir los recursos que va a ser 8 años después. Los primeros 6.000, 7.000 millones de pesos. Entonces, fíjense ustedes eso que yo llamo los obstáculos que Wilfredo nos ha puesto a la reflexión. Raúl. Trabajaba en Riohacha en ese tiempo y no pude asistir. No me dieron el permiso y en ese tiempo la avenida de Riohacha a Santa Marta era bastante difícil. Pero tengo en la casa los recuerdos escritos de esos 450 años y encontré que básicamente se perdió mucho tiempo discutiendo si Santa Marta fue fundada antes de 1525, cuando Rodrigo Bastida estuvo por aquí antes de fundar a la ciudad, o si fue realmente en 1525. Yo creo que ahí se perdió mucho tiempo. Como historiadores, ¿sí? ¿Sí hay un libro? Sí. Sí, claro, pero sí, se trata prácticamente de hacer un recordatorio de cómo fue fundada la ciudad y algunos problemas que tuvo durante esa época. Pero realmente Wilfrido nos ha dado razón en una cosa que venimos diciendo desde hace mucho tiempo en todas las reuniones. Y creo que aunque no asistí en el conversatorio que se hizo en el Club Santa Marta, se habló de eso. Los intelectuales y los empresarios samarios nunca tuvieron pensamientos de empresa hacia la Sierra Nevada ni hacia el mar.
de industria marinera, digámoslo así. Pero sin embargo hubo alguien que lo planteó en los anhelos, ¿cierto? Fue planteado, pero ¿por qué? Porque los intereses de ellos eran indudablemente el banano y había que fortalecer la industria bananera. Y ahí se perdió mucha creatividad para la ciudad de Santa Marta. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias, profe, por la presentación. Muy buena, porque en poco tiempo, pues, se dijeron como bastantes cosas y más que todo es como un llamado de atención. A mí me parece que es un llamado de atención, también como un regaño y también como, a mí me gustaría también como hacer ese llamado de atención porque me parece que la condición de la ciudad también es como bastante importante hacerla desde la cuestión de esa perspectiva de la élite de aquí que tiene una condición como muy extraña, porque normalmente las élites quieren embellecer el lugar en el que viven y tener una ciudad bonita y presentarla, lucirla, como que chicanearla. Y me parece que esta es de las ciudades en las que no ocurre eso, sino todo lo contrario. Hay como una cuestión bastante interesante. Yo creo que eso que tiene que ver con el mismo pensamiento de la élite, tal vez intelectual, no industrial, porque aquí para tener el espacio que tenían, no se desarrolló esa élite industrial que pudo haberse desarrollado aquí, haciendo la comparación, por ejemplo, con Bogotá, Medellín, Ibagué, Cali, Pasto, y de alguna manera, pues, tiene una forma muy diferente de presentarse aquí. Frente a eso, sobre todo teniendo en cuenta que la élite es la que tiene, pues, los puestos de poder y es la que hace los mandatos, no sé si eh, también hubieron como iniciativas de sectores desde abajo para embellecer también sus barrios de alguna manera. Y si hubo, pues, no solo controversias, sino confrontaciones frente a la élite por eso, teniendo pues como eso, si de pronto hubieron casos que desde otros sectores intentaron hacer mejoramientos de la ciudad. Gracias. No olvidemos de que el banano se organice como un enclave porque el presidente del momento, el general Reyes, es quien les da la autorización a la compañía frutera de Sevilla de asignarse el área que ellos están escogiendo, bañada o beneficiada por los ríos, sin hacerle ninguna obra adicional a los ríos que pudieran regular tanto un caudal permanente como un manejo más eficiente del sistema de riego y poder desarrollar plenamente la zona bananera. Porque hay unos problemas de suelo brutales, hay unos problemas de manejo de agua graves, donde no hay una sola obra de arte que almacene agua. Todas las obras son de agua a libre escorrentía. Entonces, eso está poniendo en condición favorable a Ciénaga más que a Santa Marta. Santa Marta no es dueña de la empresa bananera. Los mayores accionistas de la acción del banano son los cienagueros. Por eso Ciénaga descolla más que Santa Marta en eso, porque el cienaguero sí tiene arraigo de su tierra. El samario no tiene arraigo de su tierra. Entonces, esa connotación de enclave es lo que ha traído a Santa Marta como una población que no es dueña de su tierra, no le interesa la tierra. Por eso lo que estamos viviendo hoy con relación al primer centenario, digamos, porque no es el cuarto, es el primer centenario
de la ciudad está fuera de contexto real de desarrollo. El desarrollo no es solo tener una casa bonita. El desarrollo es una sostenibilidad del territorio. Y eso no lo da sino un desarrollo económico. Yo quiero hacer un comentario sin ser pesimista, sino realista. Y después hago dos preguntitas ahí. Estoy de acuerdo con una expresión que dijo el doctor Edgar, donde las historias se repiten. Yo también tengo esa expresión. ¿Qué pasa? De que estamos hablando de anhelos, pero todos esos puntos que se querían llevar a cabo no se pudieron hacer por la que la Fruit Company puso obstáculos a su favor, cuestiones que sabemos. De pronto, si en caso que la Fruit Company no hubiera puesto obstáculos inconvenientes, ¿será posible que esos anhelos se hubieran llevado a feliz término? No hubiéramos llegado a frustraciones como estamos viviendo, la vida que estamos viviendo ahora en este país. ¿Sí? Entonces, sin ser pesimista, ojalá Dios quiera que sí, porque se está viendo, porque ahora cuando hay plata y hay ciertos proyectos, hay ciertas cosas y se la gastan plata en otra cosa y no hacen nada. ¿Sí? Ese es mi comentario. La otra preguntita, perdón. En la ley Echeverría, ¿de dónde es ese apellido? ¿De acá o país? La otra es cuando comenzaron las obras en Santa Marta, el Punta Betín, ¿de qué tiempo es? Gracias. Bueno, buenas noches, profe Wilfredo, doctor Edgar. Bueno, mis apreciaciones al respecto es, lo primero es que coincido con con el contertulio de Santa Marta no es dueño de su tierra, pero lo digo porque históricamente y en lo que yo leí en el Hombre y su río, en su libro, es que normalmente la sociología, pues, es lo que tú eres y lo que trasciendes a través de la historia. Santa Marta siempre fue una ciudad de paso. Entonces, si eres una ciudad de paso, no generas raíces. Y nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia. Las familias prestantes que estuvieron aquí en Santa Marta, siglo XVII, siglo XVIII, XIX, terminaron emigrando. Maracaibo, Barranquilla, Cartagena. Y lo vemos en las ciudades. Cartagena sigue con su influencia absolutamente negra. De hecho, pues el sucus, la champeta, pues lo que trajo consigo. Lo mismo Barranquilla con su diáspora que ha recibido pues X cantidad de extranjeros y pues nosotros igual. Y lo llevo también en el tema de que Santa Marta siempre ha renunciado al tema de la integración regional. Históricamente, pues Santa Marta contaba con vastos territorios hasta el norte de Santander, pero siempre renunció a su centro histórico, el que nosotros conocemos hoy. Nunca se quiso integrar con Riohacha, nunca se quiso integrar con Valledupar, no se quiere integrar con Ciénaga, sino que la externalidad lo conllevó a eso. Y lo veo y lo que puedo destacar completamente del excelente trabajo del profe Wilfredo, que ignoraba completamente que inclusive metían a fundación y demás. Entonces eso implica que Santa Marta siempre ha renunciado a un liderazgo regional, pues para convertirse en la principal metrópoli del Caribe. Y por último, los foráneos juegan un papel fundamental. Luis Echeverría, pues, paisa, nuestro gobernador de 1950 para los Juegos Regionales, eh, Hernández Pardo, Avenida Cuarta, cambió el trazado del ferrocarril, la Libertador. Entonces, normalmente siempre son los foráneos quienes hacen algo por Santa Marta más que el local. Y por último, el tema de la mega obra diría que la más importante es la catedral, porque se entiende que es algo sobredimensionado. Hoy vemos un camellón nuevo, bonito, plazoleta de jugo, vemos muchas cosas, pero son para la actualidad y que responden a una actualidad importante y que hace un cambio en la ciudad, sí, pero como una mega obra gigante, la catedral a lo largo de su historia. Esas eran mis apreciaciones, profe. Gracias. Bueno, yo no sé si una catedral que se demore 30 años construyéndose es mucho tiempo. La Sagrada Familia en Barcelona aún no la han terminado y tiene más de 100 años. ¿Quién sabe si el aletargamiento que se le atribuye al Samario sea malo?
si uno analiza, perdón, no quiero pecar de creído aquí, pero si uno ha estado en Grecia, uno de los grandes valores que tienen los griegos es eso, ser aletargado. Uno en Atenas va despacio, uno en Atenas no tiene afán, uno en Atenas le rinde el tiempo, la gente hace siesta, cierra los negocios al mediodía. Entonces, el ser samario como es un valor. Uno no tiene por qué ser como los paisas, ni como los barranquilleros, ni los cartageneros, no. El samario es como es. Que sí tiene problemas de acueducto, sí tiene problemas de alcantarillado, pero el ser samario es una forma hermosísima de ser en la vida. La mayoría no fueron preguntas, sino fueron contribuciones. Bueno, voy a tener dos preguntas que fueron las que leí como preguntas, no fueron contribuciones. La profe Laura planteaba algo interesante allí. Si al ver cómo se frustraba la celebración del cuarto centenario, ¿qué pasó? ¿No pasó nada? ¿Qué pasó? O sea, porque bueno, mencioné a Luis Aurelio Echeverría como el autor de la ley Echeverría, de hecho, que impulsaba la celebración. El doctor Rodríguez, en su trabajo sobre el Magdalena, señala que el pueblo vio con buenos ojos la medida, pero yo revisé la prensa y no vi ninguna muestra de que se organizara el pueblo y rechazara esas iniciativas de la cancelación del cuarto centenario o de que impidieran la captación de recursos para la celebración del cuarto centenario. No, el pueblo no opinó. Esto fue una cuestión de élite. Simplemente se manejó en cuestiones de élite y por eso habían unas cuantas personas a favor de que se hiciera la celebración y había muchos otros, fueron más los que no estuvieron de acuerdo, que fueron los que fueron a Cartagena, ¿verdad? A los estrados de Cartagena para anular totalmente las acciones administrativas que se habían hecho en procura de la captación de los recursos. Y muchas de estas obras no se realizaron y algunas poquitas se tuvieron que esperar la celebración del centenario, pero de la muerte del Libertador. O sea, el cuarto centenario se sumó a la celebración del centenario de la muerte del Libertador y no se realizaron la mayoría de las obras tampoco. O sea, fue una cosa vergonzosa. Ni siquiera el monumento Bastidas estuvo aquí para 1925. Llegó varios años después. O sea, fue terrible. Pero debo exaltar, por ejemplo, que Luis Aurelio y otros pensantes de la época, intelectuales, decían, esas celebraciones con pirotecnia, ya eso no. Esas celebraciones con discurso, eso no. Debemos dejar un legado a otras generaciones. Eso dice los periódicos. Ese fue lo que se difundió, pero no tuvo eco en la comunidad. Eso me llamó la atención, porque eso se publicaba. También hay que tener en cuenta cuántas personas leían, ¿verdad? Para la época. Pero este señor trató de crear una conciencia colectiva que no lo logró en la élite. La élite estaba pensando en sí mismo, en sus empresas, en sus intereses económicos y se negaron a la posibilidad de tener una ciudad moderna. Hay una cosa que es bien interesante a propósito de lo que señala los dos Carlos. Voy a referirme a... Y miren, Carlos León señala una cosa que es bien interesante y que en el tomo 7 está planteado, que es la carretera Riohacha-Santa Marta. Se proyectó en 1890. José Lebrep hizo ya en la época de el gobernador más progresista del siglo XIX que tuvo el Estado soberano del Magdalena, o bueno, Luis Antonio Robles, pero otro ribachero
el Negro Robles, y después tuvo a Ramón Buenaga, más progresista, Ramón Buenaga, el Instituto de Música del Magdalena, es más, lo que se llamaría hoy, pero no es realmente, yo estoy tratando de buscar, él creó una sociedad boliviana de estudios de Bolívar, le llamó boliviana, porque en la misma época, en 1884, ya se había creado una sociedad que se llamó La Gironda, que se dedicaba a la discusión de los temas filosóficos, de la sociología, del positivismo. Es más, esta sociedad era la que organizaba los festejos del 29 de julio. Y en uno de esos festejos era bien interesante que se leía. Primer punto de los festejos. Lectura del primer capítulo de La Floresta. De La Floresta, de José Nicolás de la Rosa. Los samarios prefirieron unirse con Barranquilla a través de la carretera que con Riohacha. Integrarse con su provincia, ¿cierto? Que era lo fundamental. Sí, la provincia de Padilla. Ustedes saben que la Guajira, como Guajira, no existía sino de Uribia para arriba. El nombre de departamento de la Guajira es un homenaje a esa tierra hacia el norte, que algunos dicen que hubiéramos dejado que la Guajira hubiera sido una nación entre los Guajiras colombiana y la Guajira venezolana. La nación Guajira. Sí, es una nación, pero desde el punto de vista legal, jurídico, político, no lo es. Entonces, ahí hay un elemento clave. Y por eso, fíjense cuando se hace la carretera. 1974, 75. Sí, sí, sí. La inauguraron, no, la inauguraron en el año 75 Pastrana. Un pedacito, sí, un pedacito. Pero fíjense ustedes esto, ¿no? Mientras que la carretera de Barranquilla se pensó más rápido, se hizo más rápido, mal hecha, entre otras cosas. Mal hecha, ahí estamos pagando el afán, sacrificio, el mayor genocidio de nosotros se llama ecocidio. Ecocidio, no sé si del mundo, se hizo aquí. Pero lo más simpático era, no sé si recuerdan los mayores, Pacho, algunos de ustedes, que se vendían postales que ofrecían a Colombia, mostrando los ñucos, los pedazos de manglares quemados, los mostraban como una postal. Hágame el reverendo favor al lado del hotel Tacamacá. Yo cuando vi esa vaina no podía entender. Entonces, fíjense ustedes, eso pasó. Abandonamos el sur, abandonamos el centro. La carretera ideal hubiera sido posiblemente Fundación Pibijay Salamina, que ya estaba hecha. Esa era la que nos permitía una mayor integración con el departamento. Cuando un gobernante haga la carretera de ahí hacia el sur, no, por la mitad del departamento, que no tenga que ir al Cesar, sino que pase por todo el departamento, ese día podemos tener una mayor integración, como la carretera famosa, Pacho Daza, de la integración costeña, de la integración guajira, ¿verdad? Exactamente. Así. Y lo otro que quiero señalar un poco en este caso es lo importante que ha sido, Carlos lo decía, esta es una discusión bien interesante, pero que Carlos Blanco, barranquillero cachaco que está aquí, él decía que pronto, es verdad, bueno, Carlos vivió en Atenas, vivió en el mundo. ¿No? Yo estudié en Sevilla, ¿verdad? Yo creo que lo saben, yo lo he dicho.
Oye, a las 3 de la tarde no había nadie en la calle. Puta, todo el mundo haciendo siesta. Y yo decía, ahí están. Todo el mundo haciendo siesta y el negocio cerrado. Iba uno a pedir hoy el almuerzo y no, abrimos a las 5. Oye, pero. ¿eh? A ver, espera un digo, Raúl, es que me está pidiendo sí. Ah, bueno, yo allá. En el siglo XIX había un cronista que decía, uno de de los viajeros que dice, que no había visto en el mundo un pueblo que le guste más el mar, la tranquilidad que los amarios. Que cuando se iban las recuas de bula y de burro con lo que vendían aquí en el mercado, aquí en San Francisco, que se iban para Mazinga, que se iban para Bonda, para Gaire, para Mamotoco, se iban, la ciudad quedaba en poder de los amarios. Y a las 4 de la tarde, ¡pum!, para la playa, a mirar la contemplación, lo que yo he llamado la contemplación, más no la explotación de la riqueza natural que es el mar. Lo contemplamos, ay, qué bonito, pero no hemos hecho de eso un proyecto productivo para la ciudad y para el Samario. Carlos y Raúl. Carlos. Ah, ya. Sí, dale. Carlos, sí, Carlos, lo que pasa es que Santa Marta, uno puede decir que Santa Marta es muy rica, no, Santa Marta es una ciudad pobre. De hecho, hoy es una ciudad pobre, aquí no hay rico, aquí hay gente que tiene billetes, pero rico en el concepto de riqueza, un Santo Domingo, un Ardila Lule, no lo hay. Aquí, un día le pregunté a un rico, ya se murió, digo, oye, ¿aquí será que habrá una persona que regale o entregue, ¿cómo se llama? En concesión, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? En comodato una casa por 50 años, como lo acaba de hacer la familia Cardili en Barranquilla a la Casa del Carnaval. León Caribe. No, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué rico va a entregar eso? Aquí nadie va a entregar un bien de 200 millones. Estamos hablando hace 30 años de 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque evidentemente es decir, no hay una capacidad.
Si uno coge los élites, 2, 3, con nombre propio, Dávilas, Díaz Granado, Vives. Cotes, no, no. Si se asociaran en todo lo que tiene que ver, hubieran sacado gobernador, alcalde y pone, claro. No sé. Entonces, pero yo quiero ir quiero ir a la reflexión, Carlos, que tú me dices porque me parece interesante. Entonces, como no hay una apropiación, como tú bien lo dices, la inversión Samaria, es decir, Samaria en términos de Samario, no existe. Ni siquiera los potentados Dabón, la configuración de ese empresario Dávila Abondano, ¿verdad? Puerto, es que el puerto estaba hecho. Una entrega del gobierno nacional. ¿En donde una empresa? Dígame 2 o 3 hoteles o 5 hoteles que sean de Samarios. Una industria, ni siquiera la de aceite. Ahí está en Ciénaga. Chévere, ¿cuánto genera? 200 empleados, 500. Pero una empresa, cuando tú haces una reunión, yo fui secretario de Educación 2 veces de este municipio y una vez del departamento, tengo una especie de doctorado en esa vaina. Reunión de empresarios por la educación. ¿Cuáles? Mandan el secretario. ¿Tú qué estás haciendo? Nada, ve allá una reunión que hay de empresarios. Y yo un día dije una vaina allá en la universidad hace como 5 o 7 años que me invitaron a eso. Fue la última que fui. Yo dije, bueno, ¿y dónde están los empresarios? Porque no vi a Manuel Julián. No vi a, no. No, aquí está el señor de allá ¿tú qué? Entonces yo así, en esa forma también agresiva a veces. ¿Tú qué puesto tienes? Dijo cualquier cosa, recursos humanos, no me acuerdo. Entonces yo dije una cosa que la voy a decir aquí y espero que no me condene la historia. Las monjas que estaban ahí se pusieron bravas. Estaba de moda el boleteo de la guerrilla y de los paramilitares. Aquí va a tocar hacer un boleteo por la educación. Porque así como se explota el medio ambiente en la producción de banano, en la utilización del puerto, en Prodeco y todo eso, debe haber ¿cómo se llama eso? Un aporte para la educación, una compensación a la educación. La monja de la presentación me dijo, no, pero ¿cómo así, señor? ¿Usted qué de la guerrilla? No, no, señora, yo no soy, lo que estoy diciendo es que si no les importa esto, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo va a haber mejoramiento de la calidad de vida? Y un comentario, cada rato se enfrentan los pobres del mundo o de, ¿cómo se llaman esos barrios? Las tablitas, con el oasis, ondas del Caribe y no sé quiéncito. Tayrona y no sé quiéncito. Se enfrentan a puñaladas, se enfrentan a piedra y se paraliza el puerto porque no pueden entrar los camiones. Están preocupados por el berraco que no entre los camiones, pero no están preocupados por la gente humana que está ahí. ¿Cómo resolvemos a esos muchachos la vida? Porque es que el empresario se ha acostumbrado a una cosa, con todo respeto. Ah, no, es que yo pago impuestos. Y a ver qué hace el gobierno con la plata. Hasta ahí tiene razón. Pero hay una línea que se llama responsabilidad social. Vaya usted a Bucaramanga. Vaya usted a Cali. Vaya usted a Cali, a Carvajal, a la Fundación Carvajal, a la Fundación Corona. Esos sí son empresarios por la educación. Y eso que tienen el Siloé y tienen todo agua blanca. Aquí no tenemos ni siquiera la mitad de eso, ni como una 13. Pero hay un empresario que aporta. La fundación, con todo el respeto, aquí de la sociedad portuaria, se ufana de darle educación a un muchachito aquí en San Martín. Ustedes lo presenta como el gran ingeniero, Pacho, te va a hacer competencia. El gran ingeniero, no sé quiéncito, gracias. Es una ridiculez. ¿Cuánto de ingreso es eso? Esa es la ciudad que tenemos, desafortunadamente, Carlos, tú tienes la razón. Vayan al Rodadero. Miren a ver cuáles son los empresarios samarios que hay en el Rodadero. Puro caleño, paisas, bogotanos.
Mire, para terminar esta noche, invitarlos para la próxima. Hace 20 años, o menos, o 25, mejor, la Cámara de Comercio de Bucaramanga tenía un eslogan. Grábenselo. Bucaramanga tiene mar. Punto suspensivo. Santa Marta. Va. Entonces, bueno, gracias por venir. Los invito el próximo 28. Pacho, discúlpame. Oye, ya, interesante en esta ley que se pensara en el departamento. Fíjense, quería destacar eso. Plato, Fundación, Riohacha, Ciénaga, Pueblo Viejo. Qué bonito, ¿ah? Integración. Bueno, mañana es el lanzamiento de 2 libros, tomo 6, tomo 7, este es el 7. Aquí hablamos, ya llegó, me está llamando Freddy González, que ya llegó de Riohacha. Va a estar mañana a las 9 allá y va a hablar, lo mismo que Wilfredo. A las 9 en Playa Grande. Los que vayan, les agradezco que lleguen puntual, porque eso es de 9 a 10. A las 10 nos quitan el salón, nos sacan. El día 28, en la Universidad del Magdalena. El día 28 de noviembre tenemos la última conferencia del año. La va a hacer el doctor Joaquín Viloria de la OS. Él tiene un libro que se ha vendido mucho y está siendo citado por economistas, sociólogos, estudiosos del vallenato. Y le he invitado a que haga una conferencia sobre, que haya llamado una aproximación al vallenato, la música del Magdalena Grande. Joaquín Viloria, el próximo 28 de noviembre, que conecta con la conferencia que dictó el villanuevero Normando Suárez sobre la música en Villanueva. Le agradezco infinitamente a todos ustedes, lo mismo a los que están conectados. 11 personas se conectaron hoy de todo el país, lo cual agradecemos infinitamente. Esto de lo mixto, de lo híbrido, sigue funcionando. Creo que hoy, por problemas de moto, por ese tipo de cosas, se nos quedó enredado el guarapo, el cóctel. Entonces, gracias, Omar. Gracias a todos por participar de esta conferencia, a las personas del chat, gracias. Y bueno, disculpe por el refrigerio, pero no sé que verdaderamente hubo mucho problema logística. Gracias.